Pedimos tu asistencia divina en la disertación de esta instrucción. Pido, Padre, sabiduría para expresarme con toda comprensión a toda esta audiencia y al mismo tiempo, Padre, que obres en entendimiento, en biná, derramada sobre todos aquellos que tengan el alcance de escuchar esta enseñanza, puedan recibir y hacerse, Señor, hacedores de tu instrucción, de tu palabra. Hoy, un día importantísimo para trazar tu palabra en relación a la temática que se abordará en estos próximos minutos. El cómo estar protegidos de todo intento de brujería, de hechicería, en cómo guardar nuestros corazones de caer en la idolatría y en la fornicación, de seguir, Señor, la instrucción que tú nos has dado, de ver, Señor, con el ejemplo vivo de estos relatos históricos, cómo tú sigues obrando y cómo tu palabra se mantiene vigente a en nuestros días para este tiempo, Padre. Dedicamos nuestras vidas a ti y te pedimos, Padre, que nos hables por tu palabra, que nos instruyas por tu palabra, que nos ilumines, que traigas, Señor, revelación a nuestras vidas para tomar, Señor, decisiones certeras. Si hubiese, Señor, alguna situación o circunstancia en nuestra vida relacionada, Señor, con la temática del día de hoy. Tú eres poderoso, Padre, y grande en sabiduría, para que a partir de una temática puedas hablar a cada persona, a cada creyente, sin distingo de edad, raza, credo, condición. Pido, Padre, que tu palabra tenga un alcance infinito y que tú despiertes, Señor, el corazón de cada creyente que pueda estar al alcance, Señor, de esta enseñanza. Habla, Señor, a sus corazones, a sus vidas, más que a su intelecto. Y permite, Padre, que puedan, Señor, añadir a su fe virtud y a la virtud, Señor, confianza, amor. Te pido, Padre, en este momento que esta palabra traiga, Señor, un fruto apacible para todo aquel, Señor, que se ejercita en ella. En el nombre de Yeshua, de Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados. Bien, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno, mis amados. Bien, voy a iniciar con algunas traducciones por acá de algunos términos que no son del todo conocidos, ¿verdad? En nuestro idioma. Parashá traduce porción, ¿ok? En hebreo, o del hebreo al español. Y Balak significa devastador, ¿ok? Pudiera relacionarse con ser ambicioso también. Se encuentra en Números capítulo 22, versículo 2, al capítulo 25, versículo 9. También hay notas de referencia, como vemos en Deuteronomio 23, 4 al 5, Josué capítulo 13, versículo 22, capítulo 24, versículos 9 y 10, Nehemías capítulo 13, versículo 2, Miqueas capítulo 6, versículo 5, y segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 15, Judas versículo 11 y Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 15. Bien. Balak, ¿quién es Balak? El rey de Moab. Cita al profeta Bilam para maldecir al pueblo de Israel. En el camino, Bilam es golpeado por su asno, que ve el ángel que el Eterno envía para detenerlos antes que Bilam. 3 veces, desde 3 diferentes lugares, Bilam intenta pronunciar sus maldiciones, en lugares altos, por cierto. En cambio, cada una de las veces pronuncia bendiciones. Bilam también profetiza sobre el final de los días y la venida del Mesías. El pueblo cae ante la seducción de las hijas de Moab y son persuadidos a idolatrar al ídolo moabita Peor. ¿Qué es algo peor? Una cualidad de calidad, ¿verdad? Que es muy malo, muy dañado. El término viene del nombre de este dios pagano, Peor. Cuando un oficial israelita de alto rango públicamente toma una princesa midianita y le lleva a su tienda, Pinjas o Fines, los mata a los dos, deteniendo así la plaga que se esparcía sobre la gente. ¿Okay?
Entonces vamos a dar inicio a la disertación con comprender el inicio de un ataque espiritual. El inicio de un ataque espiritual. Hoy aprenderemos, amados, a ver bajo qué principios el Eterno convierte una maldición en bendición. ¿Ok? Una maldición en bendición. También comprenderemos cómo obra la hechicería dentro y fuera de la congregación. La brujería existe, amado. ¿Ok? Existe. Me han preguntado, ¿tú crees en la brujería? Yo respondo, yo creo en su existencia, mas no soy devoto a ella. Pero las fuerzas espirituales de la oscuridad a partir de la brujería existen. Son antiguas, no son nuevas. ¿Ok? Y ejercen un poder en contra del pueblo del Eterno. Pero somos protegidos por Él cuando caminamos en su verdad y en sus principios. Parte de esto es lo que aprenderemos el día de hoy. Arribamos a Números, capítulo 22, versículo 2. Dice el texto, y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Y Moab fue atemorizado en gran manera porque el pueblo era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. ¿Dónde surge la preocupación de Balac? Al ver cómo Israel había dominado a los amorreos. En otras palabras, trayéndolo a nuestros días, porque si lo lees desde el punto de vista meramente literal e histórico, te quedas solo con la idea histórica en tu intelecto. Pero si profundizamos en su palabra, podemos comprender que el amorreo es todo aquel que te adversa. ¿Ok? Todo aquel que te adversa, sin ser hijo del Eterno, se convierte en un amorreo, en términos espirituales y en términos proféticos. Y cuando esto sucede así, eventualmente el Eterno te va a entregar las herramientas para tú enfrentarlo. Ahora no le vas a enfrentar con armas, evidentemente, lo vas a enfrentar con amor, lo vas a enfrentar con humildad, lo vas a enfrentar con piedad. ¿Me explico? Yeshua nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Y una forma de vencer a estas personas que te adversan o que tú pudieras catalogar como tu enemigo son aquellos que necesitan aún más del amor del cielo, del amor del Eterno. Pero cuando esto sucede, Hasatán, al ver que estás dominando tú sobre otro, en estos términos espirituales, Hasatán es como que si se llenara de envidia y envía a otro enemigo y preocupa y ocupa a otro enemigo, generando en ese enemigo envidia, celos, rivalidades, disensión, contienda, y muchas veces las personas que concentran este tipo de sentimientos negativos son los de tu casa. Es tu propia familia. ¿Ok? No es una regla general, pero pueden darse los casos. Y cuando eso sucede, el Eterno te enseña la estrategia desde el punto de vista bíblico para tú enfrentar esa realidad. ¿Ok? De manera que quiero invitar a toda la audiencia que preste especial atención en todas estas aplicaciones para el tiempo actual. Y podrás darte cuenta que aquella historia es tan trascendental para tu vida que te habla de principios de vida para este tiempo presente. Amén. Muy bien. Resulta que entonces Moab y los moabitas se llenan de temor, también su rey, y entonces citan a un hechicero. Importante acotar que este hechicero viene de ser un profeta. ¿Ok? Balaam o Bilán, según el nombre hebreo, viene a ser un profeta que se pervirtió y se convierte luego en un hechicero. Y esto nos indica que dentro de su pueblo, alguien que tenga el don de profecía o alguien que ejerza el ministerio profético puede pervertir su corazón a tal punto de convertirse en un Bilán, en un Balaam. Adelante. Prosigo. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: he aquí, como el buey lame la hierba del campo. Disculpen, sí, señor. Ajá. Esta multitud lamerá todos estos contornos.
En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, que la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto cubre la superficie de la tierra y ya está frente a mí. Ven ahora y maldice por mí a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás yo pueda herirlo y lo echaremos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas será bendito y a quien tú maldigas será maldito. Acá hay un reconocimiento del rey Balac sobre Balaam, que en calidad de hechicero tiene una autoridad espiritual para bendecir y que sea bendecido lo que él bendiga, y para maldecir y efectivamente se cumpla dicha maldición sobre quien maldiga. ¿Ok? Esto habla de una autoridad espiritual. Esto habla de que la palabra tiene poder. ¿Ok? Así como hace referencia el libro de Proverbios, cuando dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Hay poder en los dichos de la boca de una persona que tenga autoridad espiritual. ¿Ok? Retomando, entonces decía que hay poder, según las escrituras, ¿verdad? Hay poder en nuestra lengua para bendecir o maldecir, o para bendecir o maldecir. Sobre todo cuando se trata de un ente espiritual, de una persona espiritual a quien el Eterno haya entregado una autoridad. En este caso, dentro de su pueblo, a los ancianos a quien él le ha entregado una autoridad espiritual, debe saber administrarse cómo hablamos. Porque nosotros tenemos, los hijos del Eterno, los hijos de Dios, tenemos una autoridad espiritual delante de Él, dada por Él, por derecho legal, ¿ok? Porque fuimos comprados a precio de sangre. Esto es importante en cuanto a principios de identidad, amados. En relación con nuestro Padre, todos, predique o enseño, amados, todos, sin excepción, tenemos un grado de autoridad espiritual cuando Él nos adopta como hijos, ¿ok? No así una persona del mundo que no conozca al Eterno, no tenga una relación y por lo tanto el Eterno no le ha adoptado como hijo. Esa persona carece de esa autoridad espiritual dada por el Padre, pero puede quedar expuesta a una autoridad dada por el maligno. Atentos con esto, ¿ok? Las escrituras indican que Yeshua, Jesucristo, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No hay duda de eso. En las tinieblas tú puedes operar bajo autoridad del maligno. Y cuando el Eterno te rescata, Él rompe esa autoridad y te da una autoridad, obviamente, dada desde su reino, desde su luz. ¿Estamos comprendiendo hasta acá? Entonces, en ese sentido, vemos que según el relato, el rey manda a buscar a este vidente porque sabe que él tiene una autoridad, sea para bendecir o para maldecir, y él lo contrata para maldecir al pueblo de Israel. Porque él sabe que maldiciendo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel puede caer derrotado. Su temor era saber la noticia de que Israel venía arropándolo todo. Todo pueblo que se enfrentaba, toda nación que se enfrentaba a Israel era destruido, porque así el Eterno lo había preparado para que ellos pudieran llegar a la tierra prometida. ¿Estamos claros? Y este hombre, procurando ser más astuto, sabiendo que si le enfrentaba iba a perder, busca armas espirituales. Y esto es importante que nunca lo pierda de vista, amado. Cuando alguien procura tu mal, él va a ir por medios meramente naturales, causarte daño de forma física, ¿ok? Agrediéndote, levantando un falso testimonio contra tu vida, haciendo cualquier mal, atacándote verbal, físicamente, gracias, a través del abuso de autoridad si se trata de la configuración de una autoridad. Por ejemplo, que usted tenga un trabajo y tenga un supervisor o a un jefe. Ese jefe tiene una autoridad espiritual dada por el Eterno, ¿sabían? Los principios de autoridad no se limitan solo dentro de la congregación. Los principios de autoridad operan, amados, para el mundo entero.
Es un principio universal que el Eterno ha dejado en la creación. ¿Ok? Reza en los animales, por eso el león se configura como el rey de la selva, no lo dice así la escritura, pero es un animal depredador que por sus condiciones todo el resto de los animales le respetan, caen en cuenta. Entonces tú ves que hay un nivel de autoridad, aunque él no tenga una chapa, un uniforme, una pistola, tú sabes que ese león es una autoridad frente a este conjunto de animales en un hábitat selvática, ¿no? Es un líder, ese es mi punto. ¿Y quién es líder? Aquel a quien se le ha conferido un grado de autoridad. ¿Me explico? Con independencia que esté dentro o fuera de la congregación en esos términos. Pero esa influencia de liderazgo le acompaña una autoridad que es dada por el cielo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, teniendo muy claro estos principios que rezan sobre autoridad espiritual y haciendo relación, o infiriendo, mejor dicho, en este relato histórico, vemos que este rey, aún con su investidura, él no tiene el poder para maldecir al pueblo. Él busca al que tiene autoridad, que es Bilán, para que maldiga al pueblo. Y al punto que quiero ir acá, es que muchas veces cuando tu enemigo no logra vencerte, él buscará otros medios y a veces esos medios se convierten en medios espirituales para tratar de hacerte daño. ¿Sí? Para tratar de persuadirte, para tratar de engañarte, pero operando en fuerzas espirituales. Ahora, quienes conocemos el relato sabemos que al final el Eterno no permitió que este hombre con su autoridad le maldijera, sino que al contrario, más bien bendijera al pueblo. Y el Eterno va a permitir eso en tu vida si las mismas condiciones que con Israel se están dando en tu vida en este tiempo actual. ¿Ok? Porque, ¿qué indujo a que el Eterno usara al profeta, ya en este punto, ya pervertido, era un hechicero, a este hechicero para bendecirle en lugar de maldecirle? ¿Qué induce al Eterno esa acción? ¿Qué creen ustedes? La obediencia del pueblo. Y ese es, amado, nuestro mejor amuleto. Para aquellos que tienen algunos cabezas de ajo guindando, una sábila detrás de la puerta, la escoba detrás de la puerta, el agua bendita. Yo no creo en eso, esa es de mi abuela, pero déjala ahí. Ajá. ¿Sí? O como alguien que conocí que tenía una pócima y dentro tenía una serpiente. Era un jarabe indígena que se lo trajeron del Amazonas desde hace muchos años, una morrona, y lo tenía allí, ¿no? Entonces, para cualquier mal había una porción de eso. Eso lo estaba secando. ¿Ok? Hasta que un día influenciamos para que eso se cayera. ¡Pah! Y se partió y se regó y botamos aquello. Créame, amado. Usted revisa su casa y si usted viene de familia, pues, no creyente, naturalmente, hay más de un amuleto por ahí colado. Tengan cuidado. Entonces, esto pudiera obrar en contra nuestra si no estamos caminando en obediencia. ¿Sí? Hashem es protector, sin duda, de todos, sin duda. ¿Ok? Pero hay un prerequisito para que Él te proteja. Y es la obediencia a Él. ¿Ok? Ustedes ni se imaginan, amados, cuántas veces el Eterno las ha guardado, no solamente por obediencia, porque eventualmente también te ha protegido inclusive en tu desobediencia. Hasta llega su amor, su bondad y su gran misericordia. Ahora bien, el Eterno te ha guardado de situaciones que hoy por hoy tú no tienes ni remoto conocimiento de que habían tramado algo contra ti. A no ser que el Eterno te lo revele, que alguien te lo cuente años más adelante, ¿sí? Que alguien te lo confiese más adelante. Pero a todos, me atrevo a decir, a todos nos ha guardado el Eterno por su misericordia, por su amor, por obediencia, por los méritos de Yeshua. Él nos ha guardado en tantísimas ocasiones, estando nosotros conscientes del que Él nos ha guardado y a veces hasta inconscientes del que Él nos guardó. Amén. Y así obra el Eterno. Pero ahora Él nos quiere invitar a que estemos en todo tiempo conscientes de qué depende su protección. ¿Me explico? ¿Sí? Para honrarle, por un motivo de honra, de amor. ¿Ok? No de disciplina y castigo, sino de amor a Él. ¿Sí?
de yo tener temor al cielo y que en consecuencia, sin yo buscarlo, la consecuencia va a ser que Él me va a proteger en todo tiempo y en todo momento. Amén. Muy bien. Vamos a conocer un poco de Balaam. Balaam se conoce en hebreo como Bilam, ¿ok? Traduce glotón, puede ser sinónimo de devorador, ¿ok? Proviene del verbo bala, que significa tragar o devorar, ¿ok? También significa que no es pueblo, eres un ambicioso porque no eres parte del pueblo, ¿ok? Entonces él era ajeno a los amorreos, al pueblo de Israel desde luego, y también a los moabitas. Él era ajeno a esos pueblos, ¿ok? Balac, esto es con el nombre del rey, ¿verdad? Balac significa vacío o despojado. Cuando una persona está vacía, busca ayuda de quien sea un brujo, un hechicero, sea un instructor de yoga, sea un hijo del diablo. Me interesa resolver. Eso lo hace una persona vacía. ¿Ve que no es nada casual? ¿Cómo que un rey se llama Balac me va a hablar de la condición espiritual de una persona cuando estaba así deprimida? ¡Wow! Esto es sabiduría. No lo consiguen en la esquina de tu casa. Ajá. Vean esto. Estos personajes fueron parientes entre sí. Balac fue un moabita descendiente de Lot. Perdón, corrijo, decía que no era parte del pueblo moabita. Naturalmente provenía del pueblo moabita, pero en ese momento estaba ajeno al pueblo moabita. ¿Ok? Hago la acotación acá. Y Bilam era descendiente de Labán. Balac era el rey de los moabitas y Bilam era un hechicero nigromante que poseía dones sobrenaturales y su conducta era pésima, engreído, hedonista y banal. Se pervirtió. ¿Ok? También debo acotar, dije al principio que él había sido un profeta que se pervirtió y se convierte en un hechicero. Los sabios, algunos sabios en Israel, dan este postulado, pero no está escrito en la palabra, ¿ok? Debo acotar esa diferencia, no está acotado en la palabra. Lo que sí está claro es que en su actuación él es un hechicero, sin lugar a duda. A que venía de ser profeta o no, hay estudios que lo relacionan con ese hecho, y yo lo voy a explicar porque creo también en el principio, una vez que estudio el punto, ¿verdad? Siendo hechicero, él logra hablar con el Eterno. Pero el Eterno no tiene comunión con las tinieblas. Suena bien, ¿verdad? Suena lógico. O sea, ¿cómo es que el Eterno le habla? Siendo él hechicero. Entonces, los sabios que infieren que él viene de ser un profeta pervertido, ¿verdad? El profeta tiene la capacidad de hablar con el Eterno. Entonces, bingo, nos cae la locha. Pareciera que fuera lógico que efectivamente venía de ser un profeta que pervirtió su corazón. ¿Ok? También en los manuscritos apostólicos, lo vamos a leer más adelante en la segunda carta de Pedro, él habla de los que pervirtieron el corazón como Balaam y habla de la doctrina de Balaam. Si Balaam fuera completamente ajeno, de hecho viene siendo hijo de Labán, que también viene siendo familia por allá lejana, ¿verdad? De Rebeca, la esposa de Jacob. Ajá. Acontece que cuando Pedro hace mención de él, no lo está viendo como alguien completamente ajeno, fuera del pueblo, ¿no? Sino como alguien que en algún momento perteneció al pueblo. Ok. Entonces, por eso se cree y se llega a la conclusión, repito, no está escrito literalmente en la escritura, se cree por estos principios que él venía de ser un profeta y se pervirtió y se convirtió en un hechicero. Y por lo tanto podía hablar con el Eterno. Ahora, ¿significa esto que un hechicero no tenga poder? No. El hechicero tiene un poder de parte de las tinieblas, pero él no tiene la capacidad de hablar con el Eterno. ¿Ok? Porque dice las escrituras que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces, naturalmente, el Eterno no va a estar en comunión y hablar con un hechicero. Ahora, él tiene un poder que es concedido, obviamente, por las tinieblas, y desde luego que muchos demonios incluso hablan a su vida. Pero es real. Eso que dicen por ahí de que vuelan, vuelan. No, papá. La brujería vuela. Las brujas vuelan. ¿Oyó? Vuelan. Eso es real. La brujería es real.
Y yo necesito, amado, que usted esté consciente de que allí opera un poder de las tinieblas una vez más, ¿ok? Pero allí hay un poder, ¿ok? Que hay gente que manipula con ello, que hay gente que no está completamente preparada y juega con eso, son otras condiciones. Pero allí hay un poder de las tinieblas, amado. Y tiene poder para hacer mal, para maldecir. Tienen un poder legítimo para maldecir. Y le va a caer a aquel que no goza de una protección divina. ¿Está claro hasta aquí el punto? Bien, prosigo. Entonces, este hombre, según como describe la historia, era un hombre ciertamente con dones sobrenaturales, pero su conducta era pésima. Fíjense que él se moviliza por el dinero. ¿Han visto casos parecidos? Gente que se mueva por el dinero. Tengamos cuidado porque esas personas pueden estar bajo la influencia de la doctrina de Balaán. Eso no es de gratis. Ahora usted me dirá, bueno, Rafa, pero ¿de qué se trata? Pues el sistema, o sea, hay que trabajar. Sí, pero es muy diferente salir a trabajar por un sustento que a salir a trabajar solo por obtención de dinero y caminar y ambicionar en la vida solo obtener dinero. ¿Ok? En el reino de Dios, el dinero es una consecuencia, es una añadidura que me persigue como bendición del Padre cuando yo busco al Padre. ¿Ves esa ecuación? En el mundo, sí, Señor, claro que sí. Dice Mateo 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, enseña Yeshua, y todas estas cosas que les vengo hablando vendrán por añadidura. Tú tienes que buscar primeramente la justicia y la paz. Si tú buscas eso en su reino, parte de la añadidura es dinero, no pasa nada, pero es consecuencia de nuestro objetivo. El mundo, obviamente, ¿quién es el gobernador de este siglo según el apóstol Pablo? Cuando habla de siglo en la Escritura, tiene que hablar con el sistema, con el mundo. Está hablando de este mundo. ¿Y quién es el gobernador de este mundo? Según las Escrituras, Satanás. Entonces, él tiene que diseñar un sistema donde el ser humano esté solamente detrás del dinero. ¿Me explico? Entonces, cuando el reino te enseña que buscándole a él las añadiduras te persiguen, el sistema te enseña que busca las añadiduras y olvídate de Dios. ¿Sí lo ves? Y ahí es donde viene la gran frustración de los creyentes. Porque por no conocer el principio, dedican su vida a buscar las añadiduras y se esfuerzan por enseñar, por ministrar, solamente buscar añadiduras. ¿Ves el contraste? Entonces corregimos, rectificamos, buscamos al Eterno y estas añadiduras me persiguen. No como hizo Balaán, que él fue detrás de la añadidura, detrás del dinero. ¿Está claro el concepto? Bien. Entonces, decía que en su conducta pésima era engreído, era hedonista, ¿sí? Tenían que buscarle, él era el que ponía las condiciones, él era el que veía si aceptaba o no el dinero. Él estuvo consciente incluso, hey, no está fácil maldecir a ese pueblo. Yo voy a ir, pero al final voy a decir lo que el Señor ponga en mi boca. ¿Sí lo ves? Él estaba claro con ello, entonces eso lo hacía un hedonista, un amador de sí mismo. Que por cierto, la carta a los Timoteos, el apóstol Pablo escribe, no Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, diciéndole, y en los últimos días vendrán tiempos difíciles, habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Usted ha visto hombres amadores de sí mismos? Sobran. El mundo los ha diseñado así. Amadores de sí mismos. ¿En qué terminan siendo? Hedonistas. ¿Ok? Amarse a ellos mismos, sin control, con todo egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Y si sobra un poquito, yo. Qué egoísmo, ¿no? Eso es ser hedonista y banal. Y yo le agrego un fenómeno que se hace más presente hoy en día en esta sociedad egoísta. Tiene que ver con narcisismo. De eso vamos a hablar más adelante. Esto está interesante. Narcisismo. Ok, prosigo por acá. ¿Qué es un hechicero? Tenemos que conocer al hechicero, porque la gente limita el concepto de hechicero al que sabe fumar tabaco. No, Arnold Schwarzenegger fuma el tabaco y no es hechicero. Entonces no es solamente fumar el tabaco, es qué hace con la oscuridad, o qué hace la oscuridad o las tinieblas con esa persona que es un hechicero. Un hechicero en hebreo se conoce como kashaf, ¿ok? Esa PH viene del inglés, pero el PH es como una F, entonces kafaz, ¿ok? Kafaf traduce como encantador, adivino, hechicero, quien practica la magia en cualquiera de sus formas, ¿ok? Una persona que realiza actos de magia o hechicería para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos.
especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. Cuidado con esto. Esto abunda dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia del siglo XXI, esto sobra, amado. Del siglo XX, perdón. También es una persona que en algunas culturas hace predicciones, invoca a los espíritus y ejerce prácticas curativas utilizando poderes ocultos y productos naturales. Abro un paréntesis. Hermano Rafael dijo que no se puede utilizar medicamentos naturales. No es eso, sino que se utilizan estos medios, pero con influencia espiritual. Es diferente. ¿Ok? Yo puedo ir a la casa del naturista y comprar algún medicamento de origen natural, no pasa nada. Tiene una comprobación científica, tiene un efecto sobre mi salud positiva, no pasa nada. ¿Ok? Ajá, pero un hierbatero viene, ¿verdad? Sin aplicación de método científico, ¿verdad? Él te dice que, mira, llévate esta hojita y no la saques de tu cartera, ¿viste? Nunca. Que por cierto, hace tiempo, hace un poco de años, yo tenía cabello, creo, en ese momento. Yo siempre saco la cuenta por allí. Una hermana está moviendo su cartera y esto, y yo le veo algo medio feo ahí, como un amuleto, una bolsa. ¿Y eso? No, eso me lo regaló mi abuela hace años, siempre me hace recordar de ella. Son un amuleto. No, pero eso es un recuerdo, son un amuleto. Y buscan formas y formas. También conocí un hermano en la fe que él tenía una medalla. Con el perdón, ¿verdad? De aquellos que profesan su fe en la Virgen María. Tenía una medalla de la Virgen María que le obsequiaron cuando él hizo la primera comunión. Pero él no la usaba, según su concepción, él no la usaba porque creyera en eso. Simplemente era una medalla, pues, y tenía un afecto, bueno, por el recuerdo que le traía. Y él lo usaba, ¿ok? De adorno. Y tú hablabas con él y le dabas por la palabra, no, eso no es idolatría, eso es adorno. Eso no es idolatría, es adorno. Pero era creyente en el Señor. Imagínense. Las escrituras no solamente te demandan creer solo en un único Dios, sino que también te enseñan que no debes hacerte imagen de nada de lo que está aquí en la tierra. Y si estaba la imagen de la Virgen María, sin discutir o debatir si era virgen o no, pero digo, el tener ya allí una imagen, lo ponía en una posición de idolatría que frente a las escrituras, pues le demandaba hacer un cambio, tenía que renunciar a ello. Y eso no renunció a ello por muchos años, hasta que el Eterno tuvo que orar en él. Y entonces tomó la decisión de soltar aquello. Pero sin lugar a dudas, amados, hay dos males de los cuales el creyente debe huir. Nunca se le olvide. Una de ellas es la idolatría y la otra es la fornicación. ¿Ok? Cualquier otra tentación, enfréntala con oración. Pero en cuanto a idolatría y a fornicación, tienes que huir. ¿Ok? Huir. ¿Tienen idea de lo que significa huir? Estás en una situación de amenaza y de peligro. Aunque tú creas tener dominio sobre eso, no. Las escrituras es enfática y categórica diciéndote, huye de eso. Tienes que huir de eso. Atento que más de uno está distraído e hipnotizado, ¿ok? Por fuentes idolátricas y por fuentes de fornicación, ¿ok? La fornicación tiene muchas caras, amados. No es solamente el acto íntimo sexual con el opuesto. A la luz de las escrituras, fornicación proviene del término griego porneia. Y porneia tiene que ver con todo lo que tiene relación con partes íntimas sexuales. ¿Ok? Entonces, en todas sus formas, pornografía, masturbación, todo aquello que te lleva a la codicia, aún indirecta, aunque no tengas la práctica física, es fornicación a la luz de las escrituras. Virtual, mental, digital, todas esas formas, ¿ok? De ellas, dice la escritura, tenemos que huir, huir, huir. Vea, haciendo esa advertencia con estos dos puntos, vamos a proseguir porque esto lo vamos a utilizar más adelante. Ahora, también la hechicería tiene dos caras. El que practica el mal desde las tinieblas, ese que llamamos brujo, ¿verdad? Palero, santero, todas esas formas, ¿ok? Socialmente hablando tiene sus subdivisiones, pero delante del Dios de los cielos, eso es al final hechicería, ¿ok? Bien. Eso es una forma de hechicería, esa es una forma en la que se practica la hechicería, y esa es la forma que hace a un hechicero o a una hechicera.
decía que tenía varias caras. La otra cara del hechicero es aquel que no practicando desde las tinieblas, la practica alejada de ella. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Ajá. Voy a hacer el ejemplo con Jeremy, pero no lo voy a hacer con un hermano llamado Felipe, que no está aquí en la congregación, y él se sienta allí. Es el amigo imaginario de la comunidad para estos ejemplos, ¿no? A Felipe, ¿verdad? Yo le digo a Felipe, Felipe, he notado que esta muchacha se te queda viendo mucho. Yo creo que ella está interesada en ti. Ve mi intención. ¿Tú crees? Sí, sí. Ella está sumamente interesada en ti. Pero, ¿sabes? Ella es casada. Bueno, pero ella es la que te interesa en ti, no tú en ella. ¿Me explico? Y yo sigo el juego. Y cada vez que lo mira, Felipe, cuéntame de la muchacha. Bueno, sí, la he visto. Me di cuenta que de verdad ella como que muestra cierto interés en mí. Bueno, hermano, atrévete. O sea, ella es la que está buscando, búscala. ¿Ves? Y aquello se va alimentando y alimentando y alimentando. Y en algún punto, Felipe pasa más allá de la raya, la chica pasa más allá de la raya y caen en un mal. Hasta ahí llegó la historia. Mis insinuaciones son vistas como hechicería a la luz de la escritura. Insinuación, sí. Porque yo lo manipulé a él para que él se encontrara con ella. Ahora te das... Sí, ajá, así es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya yo sabía de principio en el ejemplo que estoy citando, ¿no? Porque estoy hablando de Felipe, que es un hijo de Dios, y yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Por principio en la palabra, si yo estoy viendo eso, ni le digo nada a Felipe. Voy con la mujer, mira, yo he visto tus intenciones con esta persona, concha, le guarda tu corazón, cuídate, ¿me explico? O hablo con una autoridad femenina, para que hable con esa persona femenina también, cuidado con eso también. Aquí también hay unas reglas que operan. Y aclaren el punto y listo, mantengan ahí la distancia. Felipe ni se enteró. Sabiamente, prudentemente se debería obrar de esa manera. ¿Ok? Porque yo conozco, o se supone que yo conozco la palabra. Pero si yo, aún conociendo la palabra, pero soy inmaduro y no me importa, y va, soy un muchacho y no me importa nada, y más bien lo induzco a él a que caiga en eso, eso es una forma de hechicería. Porque yo lo manipulé a él, lo sugestioné a él, lo persuadí a él para que él llegara a eso. ¿Quieren otro ejemplo de hechicería? Hermano, tengo la Torá en hebreo. Esto no se vende en Venezuela. ¿Ok? Mira, no sé, un ejemplo. Eso es un ejemplo, ojo. Yo la compré en 100, pero como eso es tan difícil hoy en día conseguirla, yo te la quiero ofrecer en 500. Tú me dirás, hermano, aguarda, pero es que eso es mucho, no importa, pero poco a poco me la pagas. Anda, llévatela, lleva y tú ves. Llévala y tú ves. Me explico, después hablamos. Esos intentos de persuasión que en ventas, en marketing está permitido, ¿no? Es una estrategia de marketing, la persuasión. Ayer estudiaba un temita de eso y yo, wow, padre, cómo el diablo se mete en estas cosas, ¿no? No, hermano, estoy manipulando a la persona. Y el acto de manipulación por convencer a que las personas o el influir en las personas de forma dañina, eso es un tipo de hechicería. Eso es un tipo en la praxis de manipulación que me hace a mí hechicero. ¿Ok? La otra, esta es más disimulada. Otra vez con Felipe. Mira, yo sé algo muy malo de este micrófono. Muy malo, 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 malo. Entonces yo no soy chismoso, pues por lo tanto no voy a ir a Felipe. Mira, Felipe, tú sabes que el micrófono le pasó esto y esto y esto. Pues sí, no. Chico, ¿tú no has visto el micrófono? Oye, no, te dice Felipe, no. Yo lo vi hace tiempo. Ah, bueno, hace tiempo yo también lo vi, sí. Chico, tú sabes que por ahí me dijo alguien que tal cosa. Yo no creo eso. Ah, y ahí se alimenta toda una conversación maléfica en contra del micrófono. A veces, también tiene otras caras el chisme, ¿sí? Puede que tú lo hagas desde el chisme, pues desde la curiosidad, eso al final es chisme. Por la palabra eso es chisme. Pero bueno, lo hiciste sin la intención, ¿sí? Maléfica de causarle daño a la persona, ¿cierto? El chisme al final no está permitido por las escrituras. Pero si la persona lo hizo porque yo quiero hablar del tema, en ese instante me convierto en un hechicero. ¿Ok? Entonces, la hechicería tiene muchísimas formas y esta es la forma moderna, que es aceptada socialmente, ¿sí? ¿En cuántas casas no se practica la hechicería desde ese punto de vista? Mira, muchacha de la esquina,
No sé, la barriga un poquito más grande. Bicho, ¿verdad? Eso es brujería. No necesitas el tabaco, no necesitas las imágenes. ¿Sí lo ves? También, gracias. Eso es otro ejemplo, sí, señor. ¿Sí? Que a través de la oración yo manipulo a la persona. Por eso, amado, mire, yo pocas veces acá, y bueno, ustedes son testigos, pocas veces acá yo impongo las manos. La imposición de manos para orar por una persona es bíblica, pero no es ligera. De hecho, las escrituras te exhortan a que no impongas las manos con ligereza. Eso no es ligero, amado. ¿Sí? Hay momentos de momentos, una convocatoria, necesidades muy puntuales, personales de un individuo. Me explico, muy contadas veces. Yo, me remito a la prueba con ustedes, que es la audiencia permanente acá, ¿sí? Pocas veces, ¿ves? Pero esa fiesta que pasen todo, lo que quieren oración, todo, y se agrupa la gente. Cuidado con eso. Eso tiene su lugar para ciertas necesidades. Pero si eso es constante, y yo toda la semana voy a estar orando por Felipe, por la misma situación, cuidado con eso. ¿Sí? Se ha venido dando, lo digo con pena, pero se ha venido dando en muchas congregaciones. Yo sé que Felipe tiene mucho dinero, porque tiene varios negocios, tiene una buena reputación, tiene bienes materiales. Siento al Señor orar por ti. Voy a orar por una bendición financiera, papi. Tú sabes que ya él fue bendecido. ¿Quién necesita la bendición financiera? ¿Sí o no? Te voy a orar. Ay, qué casualidad por él. Y ojo con esto. Esto no significa que en un momento dado hay una necesidad real por orar por la persona, pero no puede ser casualidad, hermano, que todo el tiempo es la misma persona que tiene el dinero, por Dios. Porque no ora por el que no tiene para que tenga. También. Ese tipo de práctica, ojo, el Eterno sí puede mostrar la necesidad de una persona. O sea, el don espiritual existe, pero se pervierte cuando yo tengo un interés personal y en nombre de ese interés personal digo esas cosas para condicionar a la gente. ¿Estamos claros todos? ¿Llegó a ser usted testigo de esos procesos espirituales? Existe. Entonces, ahí donde viene el bautista y dice, eso no es de Dios. Y corta con una sola tijera toda acción del Espíritu, porque hay acciones del Espíritu donde sí se profetiza a la persona. Eso es real, eso existe. Yo he sido testigo de eso, amado. Pero no significa de que en nombre de ciertas prácticas que se prestan a la perversión, yo anulo el don del Eterno, el don del Espíritu. ¿Estamos claros allí con esos ejemplos? Entonces, todas estas prácticas, en ese sentido, son, señores, manipulación. Y quien practica la manipulación, en términos de administración de empresas, es un manipulador. El líder manipulador, en términos bíblicos, es un hechicero hijo del diablo. O al menos un carnal. ¿Estamos ya claros acá? Ya les presenté al señor hechicero. Quiero ir por parte para que conozcan al señor hechicero. Ya les hablé cuáles son sus aplicaciones, cómo es que él opera, cómo es que él funciona. Y ahí tenemos todo que estar, amados, atentos y alertas. ¿Ok? A que cuando identifiquemos una persona con este perfil, pastor, eres una bruja, te voy a quemar. O tú eres un brujo, te voy a quemar. Obviamente que no. Pero sí manténgolo en oración y mantenga relaciones, obviamente de respeto, pero con distancias diplomáticas. ¿Ok? Eso no está de más. Entonces, prosigamos por acá con lo siguiente. ¿Cuáles son las características de ese hechicero? Él posee poderes sobrenaturales. En este particular hablo, bueno, es que en los dos casos se puede presentar. Desde las tinieblas se opera un poder que es dado por el maligno. Eso es real, eso existe. Al que se mete en eso en serio, obtiene poder, amado. Solo que, como dicen en las cárceles en México, ¿verdad? Toma chocolate, paga lo que debe. Satanás, de todo lo que le va a dar, le va a pedir su alma. ¿Ok? Y yo le someto al ejercicio. Si usted conoce a alguien que es brujo, pero serio, una bruja seria, tome nota de cómo es su vida ahorita. Y puede eventualmente que materialmente él esté en un estado de progreso, porque eso no es prosperidad. Ahí también nos hemos confundido. Él es próspero, no, para mí. Él es narcotraficante, eso no es prosperidad. Prosperidad a la luz de las escrituras no es solamente tener bienes materiales, sino gozar de buena salud, gozar de un buen nombre, gozar de una buena familia, gozar de buenos hijos. Eso es prosperidad bíblica. ¿Ok? Entonces no digamos que Pablo Escobar Gaviria fue un hombre próspero. No. Él solo tuvo fue dinero. ¿Ok? Una persona que no podía salir a la luz pública ni tener relación pública con su propia familia abiertamente
sin peso de conciencia, no tener paz, eso no se llama prosperidad. ¿Estamos claros con los conceptos? ¿Todos claros con los conceptos? Ok. Entonces, desde las tinieblas opera un poder que más temprano que tarde, Satanás va a demandar de ello, a no ser que la persona se arrepienta, el Eterno lo perdone y lo saca de ese mundo. Puede darse el caso. Ok. En el caso del hechicero, entre comillas, no está ya en la oscuridad, pero es hechicero acá, Hashem tiene que quebrantar su corazón. Porque puede que eventualmente él abre su corazón a malos espíritus. ¿Me explico? A espíritus malignos. ¿Ok? Por inmadurez espiritual, por desconocimiento. ¿Ok? Hace años conocí una hermana en la fe. Yo compraba siempre el Meridianito, ¿no? Para ver los resultados de los juegos en la semana. Y los domingos, cuando yo llegaba a la congregación, llevaba mi periódico. Después del servicio, yo regresaba a la casa y me ponía a leer mi periódico, el Meridianito. ¿Se acuerdan? Este suplemento que era deportivo. No, el Meridiano traía el Meridianito que era el suplemento, ¿no? Pero este era un periódico. Ajá. Entonces ella siempre salía, ay, mi hermano, ella era una señora mayor, préstame el periódico. Yo lo vi un poquito desatinado, eran minutos antes de empezar el servicio. Yo lo vi un poquito desatinado, leer el periódico ahí pero bueno, eso lo prestaba, no había problema, ¿no? Y eso se hizo continuo por varias semanas. Un día me traicionó la curiosidad. Y entonces cuando yo estaba leyendo el periódico, yo me acerco así un poquito. Fue curiosidad, hermano, horrible. Fue pecado, sí. Y cuando veo, ella consultaba el horóscopo. Y le digo más, con los años yo entendí que ella no ve eso malo. Y ni le habían enseñado que eso no era agradable al Eterno. Que es un tipo de culto y todo aquello. Ella no sabía eso, pues. Y ella se iba al horóscopo. Wow, yo quedé sorprendido de aquello. Porque ella tiene muchos años en el Evangelio. Tú puedes tener muchos años en algo, pero también puedes tener muchos años errados. En ignorancia incluso, pues, ¿no? Entonces, bueno, era que consultaba el horóscopo. Cuando a la luz de la Escritura, eso está, bueno, altamente, es un tipo de idolatría también. Bueno, a lo mejor en la audiencia hay más de uno que de vez en cuando le metía el ojo al horóscopo, no lo haga más si lo hizo, arrepiéntase delante del Eterno. Pero eso no es agradable al Señor, ¿ok? Ojo, desde la convicción bíblica, quiero decir, pues, si usted no está de acuerdo conmigo, respeto el punto, ¿ok? Por favor, respeto a quien lo esté consultando. Yo amablemente le diría, mira, no lo hagas más, pero si usted tiene sus convicciones fuera, no, hermano, eso no es así, el horóscopo es otra cosa, eso es el Señor. Bueno, yo lo respeto, pero es delicado, de verdad que es delicado. Pero el punto es, amado, que esto puede condicionarte. Ahora hablo de un ejemplo de una persona que consultaba el horóscopo, pero sin ser creyente, pues, ¿no? Él siempre, sí, abiertamente, mira, Rafa, préstame el periódico, buscaba un periódico, quiero revisar el horóscopo para que me prepara el día, ¿no? Él era creyente en eso, y entonces un día su signo decía que iba a encontrar a una mujer bonita en su trabajo. Y como cosa del Padre, cuando él está leyendo, pero como que solamente visualmente, yo estoy hacia un lado, yo no sé qué dice, y le digo, chico, ven acá. ¿Tú qué crees en eso? Pues, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Me puedes leer en voz alta qué te designa allí tu signo? Sí, vale, claro, Rafa. Bueno, dice que debo tener el corazón abierto porque voy a conseguir una mujer muy bonita en mi trabajo. Eso fue dado por el cielo, porque en ese momento, en nuestro departamento habían 37 hombres, no había mujer. No había mujer. Yo digo, ajá, aquí puros hombres. A menos que uno sea homosexual. Y aunque intente parecerse una mujer, no va a ser una mujer. Ay, hermano, ¿verdad que sí? Tienes razón en eso. No lo había visto. ¿Ves? Algo tan sencillo para nosotros, desde la visual espiritual, para una persona pues alejada del Eterno, perdón, no alejada, sin conocimiento del Eterno, era algo, wow, descubridor, ¿no? Entonces, era una práctica idolátrica al final. Pero al punto que voy es que cuando eres apegado a cualquiera de estas prácticas, en este particular al horóscopo, tú vas a tener la expectativa de que algo así va a suceder. Entonces, supongamos que en el sitio de trabajo efectivamente había una mujer bonita, y esa mujer bonita resulta que era una mujer casada. ¿Me explico? En nombre del horóscopo, él se da pie a buscar a esa mujer con independencia de que esté casada o no, no me importa. Aquí dice que una mujer bonita es para mí en mi trabajo. Esa es esta persona. Hay personas que condicionan sus decisiones a partir
de un culto que te ha servido de influencia. Ejemplo, el horóscopo. El ejemplo, la lectura de las cartas. Ejemplo, la lectura del tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, esa es la otra. O ven un número, ¿no? No sé si conocen el chiste del 5. ¿No conocen esa historia del 5? ¿Sí o no? Bueno, si no la conocen, la voy a contar. Resulta que hubo un hombre que nació en el mes de mayo. ¿Qué es el mes de mayo para este calendario? El mes 5. Pero saben que el 5 de mayo del año 55. Fue creciendo, va a la universidad y se gradúa, y la fecha de graduación tenía que ver con el día 5 de X mes. Tuvo 5 hijos, tuvo 5 trabajos. Y en algún momento le comenta a alguien, chicos, tú sabes que a mí siempre se me ha dado el 5. Y él cuenta su historia. Oye, qué interesante, vale. Bueno, está atento porque eso te está hablando, pues, que tu destino siempre tiene relación con el 5. Y bueno, tiene que ser algo bueno, vamos, ¿verdad que sí? Termina de hablar con la persona y él va por una acera y viene una buseta. Pero en esa ciudad, esto fue en Maracaibo, las rutas tienen número. No es por nombre como acá, Unión Venezuela, no. Ahí es la ruta 1, ruta 2. ¿Tú sabes qué ruta venía? La 5. Bueno, se monta. Bueno, ¿cuánto te lo pasas aquí? 5 bolívares. Te ven, se sienta 5 bolívares. Van en la ruta, hermano, y están en las cercanías del hipódromo. Y se escuchan los parlantes afuera. Y próximamente la quinta válida a las 5:55 de la tarde. Aprovecha esta oportunidad para sellar el sello. ¡Vete a ganador! El hombre pagó 5 bolívares y se bajó. Aposta. Mira, qué válida. Yo escuché que sí, es la quinta válida. Dale, porque falta minutos para que arranque. ¿Cuánto falta? Mira, para la apuesta. 5 minutos. Revisa la cuenta. Mira, te puedo pagar por cheque. Estoy hablando de tiempo atrás, ¿no? Sí, se va a pagar por cheque. Tenía 555,000 bolívares en ese momento. Eso era dinero en aquella época. ¿A cuál vas a apostar? Pero mira, ahí están los favoritos. El 5, hermano. El caballo número 5. Ese es. Y arranca la carrera, ¿no? Como algunos por ahí, ¿verdad? Bueno, amado. Y finalmente termina la carrera. ¿Sabes qué ocurrió? Perdió el 5. Perdió el 5. Es un chiste malo, pero al tema al que les quiero llevar, llegó de quinto, fue la cosa. Ajá, llegó de quinto, él sabe la historia. Llegó de quinto el caballo. ¿Sí? Entonces, la seguidilla de 5 configuraron a la persona una creencia. ¿Sí lo ves? Y así como eso, para otras cosas, a veces estamos sugestionados por un tema de suerte con algún elemento, con algún tipo de creencia. Y nosotros estamos llamados para ser libres de todo este tipo de creencias que nos pudieran manipular y que una persona pudiera también utilizar para manipularte. Ambas cosas se pueden dar allí. Entonces, atentos con eso. Ajá. El hechicero conoce el ámbito espiritual. Con respecto a las tinieblas, él conoce el ámbito espiritual. Alguien le decía a un creyente, me contaba el testimonio hace años, que el brujo decía, y por cierto, vi por allí en estos mensajes que pasan por YouTube, a un predicador que decía, un brujo no se puede meter con un hijo de Dios. Y había un brujo que le decía a un hermano en la fe, mira, un brujo se puede meter con el mundo entero. Esos tipos tienen poder cuando están serios en eso y hacen un pacto con Satanás. Pero ellos dicen que hay como una advertencia, o sea, no te puedes meter con un hijo de Dios. Porque es un poder contra poder y el Eterno, el Dios de ellos, va a venir con todo contra ti. ¿Ok? Eso es real. Entonces, él conoce el mundo espiritual. El hechicero conoce el mundo espiritual. ¿Ok? De este lado, este tipo de hechiceros más diplomáticos, puede que no conoce el mundo espiritual, pero él se expone a un mundo espiritual para ser manipulado. Al final, esta persona viene a ser una víctima, ¿no? de este proceso espiritual. Busca congraciarse con Hashem con obras de justicia. ¿Ok? Estas personas, cuando se trata que están inmersos dentro de una congregación o alguna comunidad, ellos buscan siempre congraciarse con el Eterno con obras de justicia. Pero su fruto no son dignos de arrepentimiento. ¿Ves la diferencia allí? ¿Sí? ¿Ven la diferencia o no? Esto me interesa que esté claro para todos. ¿Ok? Una persona envuelta en la hechicería
y pertenece al pueblo de Dios, pudiera buscar congraciarse con el Eterno, ¿ok? Vivir de las obras. Mira, yo hago este esfuerzo, yo hago esta contribución, yo colaboro, yo sirvo, ¿ok? Pero con ánimos de ser visto, ¿sí? De ser reconocido. Cuidado, si la intención es buscar eso, eso al final es un tipo de manipulación, ¿ok? Entonces, una persona, por ejemplo, con respecto al servicio, que quiere servir, va a tener un fruto apacible, de humildad, de responsabilidad, de puntualidad y de rasgos positivos que acompañan a la persona, ¿ok? No está separado de eso, ¿sí? Y esto es importante reconocerlo, mi amado. Esto es importante reconocerlo. Odia todo lo que proviene, escúcheme, odia todo lo que proviene del Eterno. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ve en el testimonio del otro que el Eterno le ha bendecido, lo pone en duda, lo pone en duda, no cree que el Eterno intervino para bien o bendijo a una persona, ¿me explico? Es ambicioso en el sentido de quererlo todo, es hedonista, prevalece su amor por sí mismo, es banal y puede ser narcisista. Y atentos acá con este tema, porque el narcisismo para algunas escuelas psicológicas es visto como una enfermedad, para otros no, pero sí un patrón de conducta, ¿ok? Y el narcisista busca siempre ser el centro, en el reconocimiento, ¿ok? El centro en el hecho de que siempre se dependa de esa persona, ¿ok? El centro en que siempre todo lo va a someter a una competición, pero donde esa persona tiene que ser el mejor, ¿ok? Por ejemplo, más muchachada, pero se ve. ¿Cuánto te costaron esos zapatos? No, tanto. Ah, un chale interesante. Bien. No, te doy un precio. Esto me costaron tanto. Tú lo que quieres es decirle a la persona cuánto te van a costar los zapatos tuyos. Pero tienes que empezar por preguntarle a él cuánto le costaron los zapatos a él, ¿sí? Y entonces competir. Ajá. Esto, amado, esta característica narcisista es muy sigilosa. ¿En qué sentido lo digo? No porque te compares en un momento dado, ya eres narcisista. No, no, no. ¿Sí? Pero hay un patrón que es mantenido en el individuo que todo lo compare, que siempre tiene que estar de mejor y que siempre debe tener el reconocimiento. ¿Ok? Y nosotros no estamos facultados para señalar a alguien, mira, esta persona es narcisista. No, porque no somos psicólogos. ¿Ok? Se requiere de un experto que haga un análisis en el individuo, ¿no? Un psicoanálisis en el individuo. Pero hay tendencias en las conductas de la persona que pudieran obedecer a un cuadro narcisista. Y cuando es así, esa persona o está a un paso de la hechicería o simplemente ya la persona es o practica la hechicería. ¿Me explico? Entonces, ellos son instrumentos frágiles a la hechicería, ¿ok? Porque en nombre de ese reconocimiento convencen a la gente y arrastran masas, ¿ok? Arrastran masas, convencen a la gente, ¿ok? Si hay algo con lo que nosotros los líderes tenemos que lidiar es con ese mal, ¿ok? Que eso no llegue a nuestros corazones. Porque pudiéramos convencer no desde el amor del Eterno, sino desde el narcisismo, ¿ok? Desde mi deseo de que solamente me adoren a mí, ¿ok? Cuando yo lo busco, eso es narcisismo. El narcisismo ¿cómo será la palabra? Se cultiva mucho en los medios artísticos, ¿ok? Los artistas, músicos, cantantes, jugadores importantes. El narcisismo está allá a la puerta, pues, ¿no? Porque la gente, no es solamente competir, eso del todo no está mal. El hecho es que la gente te adore, en lugar de admirarte, te adore, ¿ok? Son cuadros que pudieran condicionar a eso. Entonces, hay líderes, aún en medios espirituales, en congregaciones, que pudieran movilizar masas, pero es por narcisismo, no por el amor del Eterno. ¿Ok? ¿Significa esto de que si un líder tiene un número importante de seguidores, creyentes, sea narcisista? No. Pero puede caer en ese terreno. ¿Ok? Por ello, amados, siempre tenemos que buscar darle gloria al Eterno y no al hombre. Hay gente que se permite la gloria. ¿Ok? Que el reconocimiento caiga en el hombre, ¿no? Y una forma de verificarlo, amado. Por ejemplo, la fachada de la congregación se llama Casa de la Palabra y sale la foto de Rosy y yo.
Tú eres loco, ¿acaso que yo morí por ustedes? ¿Sí me explico? Ah, pues he visto ministerios así. El servicio puede ser de una persona, pero es para el eterno. Entonces tú tienes que buscar los medios para que la gente honre al eterno y no al individuo, no a la persona. ¿Sí lo ves? Porque si adoran a la persona, llega un punto, amado, que tú te conviertes en un Dios. Y cuando el líder se convierte en un Dios, o lo convirtieron en un Dios, él cree tener la absoluta verdad en todo. Que no es posible. Claro, total, claro. Exactamente. Entonces, cuando ese Dios falla, buenísimo, y el Eterno a veces permite que sea así, hey, mi gloria tú me la quitaste, te tengo que dar un toque. ¿Me explico? Para que cuando esta persona caiga, la gente pueda abrir los ojos y el Eterno pueda seguir obrando con todos. ¿Ok? Hashem nos guarde de esos procesos espirituales. Amén, amado. ¿Sí? Por eso es que acá, amado, nos ocupamos de difundir siempre de forma sostenida, amado. Aquí murió fue Yeshua por todos nosotros. Amén. Ustedes no son discípulos míos, ustedes son discípulos del Mesías. Yo soy discípulo del Mesías. Amén. A él toda la gloria y toda la honra. ¿Ok? Aquí va a haber siempre la exigencia por buscarle a él a cada rato. Sí, búsquele a él. Yo no. ¿Ok? Porque el día de mañana yo fallo, yo a usted no le voy a frustrar la vida. Usted va a entender, no. Él es un ser humano, falló, concha, lo lamentamos, estaré orando por él y no nos vamos a hacer enemigos porque yo haya fallado. ¿Sí me explico? Y muchos de ustedes se van a convertir en mis enemigos porque ustedes fallaron. No, no, porque yo entiendo la lucha, hermano. Esto es una lucha sin cuartera a diario, hermano. A diario. Bendito el Eterno que nos hace estar en pie. Pero ¿en cuántos momentos no hemos caído? Siempre he dicho, esto es como un carrusel. Hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo. ¿Me explico? Entonces, como es un carrusel, yo no me puedo gozar por la caída del otro, porque el día que yo caiga, otros se van a reír de mí, no es la idea, ¿no? Entonces, estas son parte de las características de un hechicero y tenemos que identificarlo para mantener distancia con estas personas. Apocalipsis 2:14 al 15 dice, pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esto no es nuevo. Apocalipsis lo anuncia a través del apóstol Juan, quien enseñó a Balaam a echar tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Así también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Vea, vamos por parte. Yeshua es quien está hablando aquí, ¿ok? En la revelación que Juan está teniendo, Yeshua está hablando su vida y le está diciendo, tengo unas pocas cosas contra ti, porque allí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, conociendo ahora cómo actuó Balaam, cuál es la doctrina de él, ser hedonista, amador de sí mismo. ¿Casualidad con el mundo posmoderno? Ninguna. Ya no hay salmista, ahora hay artistas cristianos. Eso no es bíblico, amado. ¿Ok? Ya la gente le da honra al artista. Eso no es bíblico, hermano. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Ok? Cuando se promueven servicios, cultos al Señor, en nombre solamente de una ofrenda, de un pacto, de un intercambio económico, esa es la doctrina de Balaam. ¿Lo estás viendo? Yo hago las cosas por un intercambio. Una vez una hermana se me acercó frustrada y me dijo, hermano, Rafa, quiero ser honesta contigo, me siento frustrada. En apariencia ya lo tenía todo. Mi hermano, ¿y por qué dices eso? Yo pacté una cadena de oro y el Señor no me ha dado el carro. No, hermana, venga acá. No, vamos a sentarnos por acá. ¿Ah? Tuve que hacer un poquito de elegía y aclararle, no, mi hermano, esto no es un intercambio. ¿Ok? Si usted hizo una ofrenda para él, es sin nada a cambio. Si no, no des la ofrenda. Porque él no está necesitado de tu cadena. No, bueno, lo que pasa es que me enseñaron. Lamentablemente pasa así. Balaam fue a proferir maldición sobre el pueblo y al final de su boca salió bendición. El Eterno tomó su boca y bendijo al pueblo. Pero después él regresa, dice, en los postreros días, yo te diré qué vas a hacer con ellos. Y ahí termina la historia. Según el Midrash, escúcheme, ¿saben qué le dijo él? Los hombres de Israel son débiles a las mujeres. Cuando estén pasando por el territorio, que salgan todas las mujeres, ¿ok? Bellas de tu pueblo, las moabitas, ¿ok? Y seduzcan a sus hombres. Si ellos caen en fornicación, estará a la puerta de la idolatría.
Ya voy a explicar esto. Pero si ellos caen en la fornicación y en la idolatría, el Dios de ellos se aira y se aparta de ellos. Y entonces lo que tú quieras hacer con ellos lo lograrás. Pasa un tiempo, se desconoce, fueron días, años, meses. Pasa un tiempo y ellos van acercándose ya al territorio. Esta parte la cuenta el Midrash, el detalle no sale en la Biblia. El Midrash son recopilaciones interpretativas de sabios de la antigüedad. Dicen que los israelíes están pasando por el pueblo y había muchas tiendas como puestos de buhoneros, me lo imagino yo, ¿no? Como un mercado campesino, ¿no? Y las mujeres salían a atender a los hombres de forma muy seductora, ¿no? Y al que era débil y lograban seducir, lo metían para adentro y practicaban fornicación. Entonces el Eterno se aira, esa parte sí sale en la Escritura, cuando dice que se acercan al pueblo de los moabitas, el Eterno se enardece porque todo el pueblo, y él le dice a Moisés, todos han caído en fornicación, ¿ok? Apártate de ellos porque una plaga acabará con ellos por causa de la fornicación. Y enciende una plaga y la gente empieza a morir. No dice qué plaga era. Pudo haber sido una enfermedad venérea. Pudo haber sido, bueno, en todo caso, cualquier enfermedad mortal que hacía que la gente iba cayendo muerta como si fuera una epidemia, mi hermano. La gente iba muriendo, ¿no? Y entonces, uno de los principales del pueblo de Israel agarró a una mujer muy bella, ¿ok? Adoró a Baal, cayó en idolatría. Baal, el señor de las moscas, un dios pagano. Puedes compararlo con todo aquello que quita el lugar de Dios de tu vida. Ese es tu Baal. Está clarito. Entonces, por adorar a Baal, él se viene delante de la tienda de reunión donde está la presencia divina a fornicar con la mujer ahí delante de todo el mundo. Dice, te salió del seno del pueblo. Todos delante de Moisés, todos viendo aquel acto. Y viene Pinjas con una lanza y los mató a los dos. Y dice la Escritura que cuando los dos caen muertos, la plaga se detuvo. Tremenda historia. Tremenda historia. Voy a barajearlo. Escúchenme. Atentos todos. Esto puede ser para el hombre o para la mujer, pero el hombre tiene la tendencia de ser más vulnerable. ¿Ok? Cuando el hombre le seduce a una mujer y el desenlace al final es la fornicación o el adulterio, el Eterno guarde a todos los hombres acá, nos guarde a todos los hombres acá, amén. Una vez que cae en la fornicación, su corazón se inclina a favorecer a esa mujer. Y si la mujer cree en un dios pagano, el hombre se inclina a ese dios pagano. Ve el caso de Salomón, que tuvo muchas mujeres y al final adoró a los dioses de esas mujeres. Es una configuración, porque el hombre va a buscar hacerle bien a la mujer. Y si la mujer cree en otra cosa, el hombre abandona hasta la fe en su Dios por el amor a una mujer. ¿Sí lo estás viendo? Repito, en ambos casos se puede dar, pero el más vulnerable en esos términos es el hombre, por temas de seducción. Entonces, cuando el corazón del hombre ya ha caído en la inmoralidad sexual, se inclina al corazón de esa mujer y el Dios de esa mujer es un Baal, yo abandono al Eterno y empiezo a adorar a Baal. No me importa. Eso no es una concepción intelectual. Oye, pero ¿por qué se atrevió a hacerlo? No, eso es una envoltura espiritual de confusión, amado. Y la persona empieza a adorar a otros dioses. Conocí un caso penoso hace unos años. También una hermana en la fe, con mucho potencial en el Eterno, conociendo, aprendiendo. En la universidad ella estudiaba Derecho. Y en la universidad ella, dicen, tengo mi reserva, ella se enamoró de una persona que era santera. Yo estoy casi seguro que el santero, por fuerzas malignas, la embrujaron a ella, la hechizaron a ella y se hicieron novios. ¿Ok? Y al poco tiempo se casaron. Esta persona empezó a practicar lo malo. Y llegó un día donde desistió del Dios de Israel, abiertamente. Le dijo a la abuela, ya no quiero creer más en tu Dios. Sé que fue mi Dios, no quiero creer más en él, porque mi esposo cree en otros dioses. ¿Me explico? Y la condición de yo no entrar en conflicto con él me ha dicho, sus dioses le han dicho, sus santos le han dicho, que para no caer en discusiones, yo debo renunciar a él. Entonces yo creo en él, pero yo creo que también su misericordia me puede alcanzar. Entonces, bueno, yo me voy a olvidar de él para tener todo tranquilo en casa. Desde la lógica, todos ustedes acá, aquí en esta congregación, en este día, qué loco. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? No, lo hacen. ¿Por qué? Porque después de la inmoralidad sexual está la puerta de la idolatría, hermano.
y allí eres presa fácil. Te entregas por completo a eso. Hay gente que tiene años sin levantar cabeza porque están atados a la idolatría y a la fornicación en cualquiera de sus formas. ¿Ok? Tenemos que guardar nuestras vidas de eso. Y Balaam enseñó a Balac a darle la estrategia cómo al final podían vencer al pueblo, y fue de esa manera. Así también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Habían dos males en esta iglesia. Y el mal de los nicolaitas también aborrece al Eterno. Esta doctrina también era aborrecida por el Eterno, y vamos a comprender en qué consistía, que es un tipo también de hechicería, a los nicolaitas. Los nicolaitas fueron seguidores de un líder en su época llamado Nicolás, quien manejaba una secta gnóstica que existió cerca del año 200 después del Mesías. Su doctrina se fundamentaba en la vanidad, el placer y el dinero. Esto ¿no le suena conocido con respecto al mundo actual? ¿Sí? El mundo actual, amado, es movilizado por la doctrina de los nicolaitas. Y si la iglesia no vela, cae presa también de ese movimiento en nombre de ser aceptados por ellos, en nombre de ser aceptados por el mundo. ¿Ok? Una congregación que se inclina, que no marca diferencias con respecto al mundo, es multitudinaria. No hay duda, multitudinaria. Dale, ¿me explico? No hay demanda, no hay exigencia. Un mundo libre, para no llamarlo libertinaje. Eso para que usted comprenda que yo tengo shalom al ver que somos un número limitado. No estoy en contra de que crean multitudes, amén, ¿verdad? Si el Eterno va a traer multitudes. Pero mientras no hayan multitudes, me es un signo de que acá no se está practicando el nicolaísmo. Amén. ¿Ve la diferencia de perspectiva? Bendito el nombre del Eterno. Escúchenme. ¿Qué busca atacar la maldición? Y acá quiero que lo puedas ver en tu propia vida. Por si acaso hayas vivido etapas en tu vida que hayan estado marcadas por una maldición. Escúcheme. Número 23:8. ¿Cómo podré maldecir a quien Elohim no ha maldecido? Esto implica gozar la bendición del cielo. Si usted goza de la bendición del cielo, nadie puede maldecirle, aunque te lo digan en tu cara, ¿sabes? Te maldigo. A mí una vez me maldijeron, penosamente, pero no tuve temor, porque sabía que el Eterno está conmigo. Y si Él me bendice, nadie podrá tener el poder para maldecirme. ¿Cómo podré execrar a quien el Eterno no ha execrado? Eso es gozar de la elección, de la escogencia del Eterno. Amén. Desde la cumbre de los montes lo contemplo, desde los collados lo diviso. Ve ahí un pueblo que mora aparte, único en su clase, apartado por su santidad. ¿Ok? Hay un midrash que dice que cuando subió a la montaña para ver a todo el pueblo, en el video vimos como unas cabañitas, ¿verdad? Como unos... las tiendas, gracias, sí, las tiendas, ¿verdad? Como tienditas. Hay un midrash que dice que lo que él veía como tiendas hermosas eran los hombres orando con el talit, ¿sí? Con el manto, ¿ok? A lo lejos se veían así como unas tienditas, pero eran ellos orando. Y no había forma de que el hechicero los maldijera. Y entre las naciones no será contado un pueblo único, apartado, seleccionado, ¿sí? ¿Quién podrá contar la descendencia de Jacob y quién enumerará a la asamblea de Israel? Muera yo con la muerte de los justos y sea mi descendencia como su descendencia. ¿Ok? Los hechizos no tienen poder contra el pueblo. Prerrogativa. Cuando estamos caminando en su voluntad. Amén. No hay hechizo contra Jacob. No hay conjuro contra Israel. Nosotros fuimos injertados al pueblo de Israel. No hay conjuro que pueda contra nosotros. Amén. Hace años recuerdo unos hermanos que sus autoridades le maldijeron abiertamente. Te vas a morir en 150 días si no te arrepientes. Así. Se desesperaron, llegaron llorando. Le busqué la escritura. Lee aquí. ¿Tú fuiste injertado en el pueblo de Israel? Sí. No hagas caso de eso. ¿Sí? Tú fuiste ya protegido por el Eterno. Miren lo que ha hecho Elohim. He aquí un pueblo que se lo hará levantar cual cachorro de león y se alzará como un león. Aquí está hablando del Mesías,
que se levantó como el león de la tribu de Judá. No se echará hasta que haya devorado presa y bebido la sangre de sus víctimas. ¿Ok? Eso es una victoria contundente. Ahora vamos a la bendición. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Aquí donde el Midrash dice que las tiendas no eran propiamente las casitas de ellos, sino que eran los hombres orando. Tus habitaciones, oh Israel, como valles se extienden, como huertos junto al río, como óleos plantados por el Eterno, como cedro junto a las aguas. De sus cántaros fluyen aguas, y su descendencia en muchas aguas. Más exaltado que Agag será su rey, y enaltecido su reino. Elohim lo ha sacado de Egipto, y para él, como los cuernos del búfalo, devora las naciones enemigas suyas, quebranta sus huesos, y con sus flechas lo atraviesa. Agazapado se echa cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? Los que te bendicen han sido bendecidos, y los que te maldicen han sido maldecidos. Amén. Hace unas semanas alguien quemó la bandera de Israel en Turmero, y a los minutos, en el mismo movimiento, un vehículo lo atropelló. El Eterno está obrando de forma más contundente en estos días para aquel que maldice a Israel, amados. Eso es inevitable, eso es así. Hay testimonios de sobra en eso. El doctor Ketriel nos compartía en la última reunión desde Beersheba en Israel, nos decía que él estaba sorprendido de cuánta contundencia estaba teniendo el Eterno hoy día. Para aquel que se burla contra Israel, de inmediato le ocurre algo. Es impresionante. Es impresionante. ¿Ok? Es impresionante. Entonces, amados, termino con decirle que usted goza de esta bendición si es parte del pueblo de Dios. Amén. Y aquí ahora, ya me voy a mi pueblo. Ven pues y te informaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días venideros. Aquí es cuando él le dijo, no lo puedo maldecir, pero en los próximos días vas a hacer esto. Que tus hombres conozcan a las mujeres de tu pueblo. E hizo Israel un alto en Sitín, y el pueblo fue contaminado al prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, pero los sacrificios eran inmoralidad sexual. Por cierto, la inmoralidad sexual, amado, es un tipo de culto. No es solamente un placer sexual, una necesidad fisiológica, no. Cuando la persona está en un encuentro sexual, allí hay un culto a Baal. Producto de una hechicería. No hay hechicería per se ya en el acto, pero pudo haber sido inducido por la hechicería. Y el pueblo comió de sus ofrendas y se postró ante los dioses de ellas, de las mujeres. El hombre se va a postrar al dios de esa mujer. Así fue apegado Israel a Baal peor, el Señor peor. El Señor de las ruinas se traduce aquí. ¿Usted ha visto gente que no ha levantado cabeza? Así arruinadito. No son todos los casos, puede ser por escasez, por desempleo, no son todos los casos. Cada caso es de analizarse. Pero yo, Rafael González, ha visto gente sumergida en la ruina cuando sé que lo que caracterizó a esa gente de joven fue la fornicación y la inmoralidad sexual. Yo lo he visto, yo he sido testigo de eso en tercera persona. Entonces se apegó el pueblo de Israel a Baal peor, y la ira del Eterno, porque él es fuerte y celoso. Celos es celo, en hebreo, en español. Celos es celo. Y las escrituras dicen que el Eterno nos cela. Cuando tú estás adorando a otro Dios, él se aira y te cela. Y fue encendida esa ira contra Israel. Trajo una plaga y termina la cita y mató a 24,000 personas. Y se detuvo porque alguien optó por buscar justicia. ¿Ok? Cortó allí la plaga. Sí. Ese acto de injusticia que tú ves, no trajo justicia y el Eterno detuvo la plaga. O extermina al pueblo incluso. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hay un poquito más de luz? ¿Se ve usted con mayor conciencia acerca de la hechicería, de la brujería, cómo actúa dentro y fuera de una comunidad? Tenemos que guardar nuestros corazones de ser víctimas de eso y de nosotros no practicar eso. Amén. ¿Hay claridad? Que Hashem les bendiga. Vamos a orar y despedimos este tiempo. Amén. Gracias, Padre.
Envía a tus ángeles delante de nosotros en nuestro retorno y permítenos, Padre, seguir bendiciendo tu nombre en casa. En el nombre de tu Hijo amado. Inúndanos de shalom, de amor. Constriñe nuestro espíritu. Hay gente que extrañaba sentarse en el regazo del Eterno. Y el Padre hoy te dice, acércate a mí y siéntate en mi regazo. Experimentarás el amor de Dios como nunca antes sobre tu vida. Por varios días estarás compugnado y compugnada, con deseos de llorar sin tener motivos aparentes. El Espíritu de Hashem te dice, es mi amor y mi bondad en tu vida. Será mi bondad y mi amor sobre tu vida. Amén y amén. Gracias, mis amados. Sean todos bendecidos y que tengan una muy buena semana. Amén. Se les ama. Shalom.